Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos desde 1886 promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de colección de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y continúa junto a ustedes en forma ininterrumpida semana a semana, poniendo en sus pantallas la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy entrevistaremos al arquitecto Felipe Uribe de Bedú en su estudio enclavado en el corazón del bosque en lo alto de las colinas. Una especie de monasterio creativo. Un profesional que dio el puntapié inicial para la gran transformación de Medellín. Yo estudié en la Bolivariana, en la Pontificia Bolivariana, en Medellín. Cursé los 5 años en el 81 hasta el 85. Me gradué en el 86, me gradué en el 87, 88. Pero digamos que hubo una segunda fase de formación muy importante, que fue durante la decanatura de Jorge Pérez en la universidad, que nos hicimos profesores, un paquete de profesores jóvenes que por fortuna tuvimos toda la experiencia con una cantidad de grandes arquitectos, sobre todo españoles, que nos visitaron en los sitios. Y esta formación como profesor yo creo que fue la que redondeó, digamos, el proyecto mío como arquitecto. Hay un elemento de vaso comunicante que es, por un lado, cómo la academia nutre a las obras, y por el otro lado, el hecho de ser un arquitecto practicante, de estar haciendo obras, nutre a la academia, ¿no? De hecho, dentro de mi línea de pensamiento en la universidad, y peleé mucho por eso, era que definitivamente no podía haber una línea divisoria entre, o sea, que no existe una arquitectura académica y una arquitectura real, sino la arquitectura es una. Y que básicamente se tiene que soportar en principios absolutamente conceptuales, filosóficos, llamémoslo más académicos, y nutrirse con la realidad. Y es fundamental esa nutrida en un solo plano, o sea, es una. ¿Cuál fue la primera obra pública que llegó a tus manos y que desarrollaste? Pues digamos que la primera obra significativa, que es, digámoslo, privado-pública, fue el crematorio de Campos de Paz. ¿Por qué pública? Porque finalmente, si bien el cementerio es una propiedad de la curia, se cierra, es uno de los espacios fundamentales de Medellín. O sea, acaba siendo un parque público, es un jardín cementerio, y esta noción de este primera vez un encargo
además muy complejo porque tenía que ver con un crematorio y un cenizario. Y cuando te digo la importancia para mí para el rito, esa primera fase fue muy dura. O sea, nosotros tuvimos que ir, eso fue con Héctor Mejía y Mauricio Gaviria, dos grandes colegas, que éramos equipo en la academia. Dos personas de mayor generación que la mía, pero para como reiterar esa idea de la academia y lo práctico, nosotros estábamos haciendo en la universidad un trabajo de crematorios urbanos cuando sale el proyecto, y eso era un concurso, lo hicimos como si fuera en la academia, o sea, como con todas las pretensiones que teníamos en la academia, y cuando hacíamos la investigación tuvimos que visitar crematorios, y eso era ver cómo se cremaba la gente, ir a un entierro, ir a un velorio, ver todo este mundo de dolor que tiene que ver con ese proceso del rito de la muerte, y sobre todo que es el que queda vivo. O sea, que uno tiene que pensar qué necesitamos hacer para ayudarle al vivo que asuma, digamos, esta pérdida. Y ese fue el primer proyecto importante. De hecho, es un proyecto que hoy lo veo con mucho cariño, porque creo que es un muy buen proyecto, en el sentido de la noción de que es atemporal, un poco, que se pensó así desde el principio. Ya es del 98, y yo creo que sigue con la misma dignidad desde que se planteó. Cuando empecé a practicar la arquitectura, y sobre todo la pública, ese contacto directo ya con el posible cliente, con el posible usuario, es fundamental. O sea, empecé a leer entre capas no muy fáciles o muy evidentes, esa materia prima, que es lo que yo llamo el verbo o la acción, que se necesita como materia prima del proyecto arquitectónico. Yo creo que el dejar de pensar la arquitectura de lo sustantivo es fundamental para mí. O sea, entender el rito o esa función humana de conexión o interacción es clave. Es imposible no introducirte en tu presencia dentro de lo que ha sido esta transformación de Medellín de los últimos años. Empiezan a haber propuestas ya hacia la ciudad más concretas. Desarrollémoslo. Bueno, muy inmediato, digamos, a este proyecto de Campos de Paz, que tenía todos los argumentos muy urbanos, porque había un recorrido, unas plazas públicas, unas plazas elevadas, había una relación con la iglesia existente, con todo el rito. Estábamos todavía en la academia y surge la posibilidad de conformar el laboratorio de urbanismo de la Bolivariana, bajo la cabeza de la canatura de Jorge Pérez. Y fue una disculpa de un proyecto que nunca pretendían que era un gran proyecto, sino un encargo de embellecimiento de unos estacionamientos alrededor del edificio de empresas públicas. Las oficinas del EPM están localizadas en el sector conocido como La Alpujarra 2. Tras casi 40 años de ocupar el edificio Miguel de Aguinaga, sede principal de la empresa desde el año 1957, en 1996 el equipo humano se trasladó a este nuevo destino. Así como el anterior fue un símbolo del antiguo Medellín, las nuevas instalaciones de la empresa de servicios públicos, por su estructura, su arquitectura y su concepción de inteligente, se han convertido en el gran símbolo de la transformación de la ciudad. La anécdota, básicamente César, el gerente, le dice a Jorge Pérez, quiero que me ayuden con la universidad, me ponga bonito estos parqueaderos, son 508 autos estacionados ahí en un parqueadero de tierra. EPM se había convertido como la primera o la gran embajada de negocios internacionales, era el gran edificio nuevo, high-tech, etc.
Y de ahí surge esa posibilidad de plantear un proyecto más ambicioso, que es Pies Descalzos. Entonces, junto con Ana Elvira Vélez y Joana Espera, con la asesoría de Carlos Julio Calle, que había sido uno de los arquitectos del edificio EPM, surge esta primera, digamos, experiencia, un poco de la nada. No nos habíamos educado para eso, yo no tenía ninguno de los practicantes en el momento del proyecto ni maestría ni especializaciones, sino que arrancamos con una temática muy de observación, insisto, de qué le hacía falta a Medellín. Así surge ese proyecto. Y nos dimos cuenta que había una carencia en un espacio público que incluyera todo el nicho familiar, algo que parece muy corriente, pero no lo había en Medellín, no había un sitio donde pudiera estar un niño de 2 años y un abuelo de 85, sino que eran espacios muy de la época casi que neorrepublicanos, espacios muy dados para que no estuviera la familia, y surge este primer proyecto que fue creciendo, se volvió parque, después se volvió edificio, y que creo que marcó un hito en la historia de la ciudad, sobre todo por la noción de invertir en lo público. O sea, casi que volvernos a lo griego y decir, mire, lo de máxima calidad se tiene que hacer en lo público. Y Medellín lo estaba haciendo al revés, en lo privado. De hecho, en Pies Descalzos está triturado con ácido, pulido en tableta, y las rocas esas del jardín como son las piedras en bruto. Es tratar de minimizar la cantidad de materiales. Sentir la esencia de la tierra, o sea, que vuelven los elementos naturales y muy bien. En Pies Descalzos hicimos una transferencia mental muy sencilla. Para la mayoría de la gente del campo o pudiente de la ciudad, un guadual o una quebrada o una zona de agua o un jardín especial son elementos naturales a su vida. ¿Qué estaba pasando en las ciudades nuestras? ¿O qué está pasando en la mayoría de las ciudades urbanas? Toda esa noción de naturalidad, o sea, de condición exquisita, como un guadual, que de hecho es un laberinto, es el sitio por excelencia para jugar uno desde chiquito. Es un excelente para atraer pájaros. Era traerlo a la ciudad. Era decir un poco, mire, esta condición que hay que salir de la ciudad, o que lo tienen solo en la vida rural, o solo élite que puede estar viajando a sus fincas, a sus quintas, ¿por qué no traerlo a la mitad de la ciudad? Y por eso todo lo del agua, por eso se deprime uno de los espejos de agua, para que cuando te sientes en la grada de abajo, el ruido, y vos no ves la ciudad. Entonces, es recrear sencillamente ese murmullo de estar uno sentado en la quebrada, en la cascada. El guadual es lo mismo, el remojarse los pies es lo mismo. Ese espacio luego va impulsando a continuar con otras piezas arquitectónicas que van completando todo el área, ¿no? Cuando uno tiene poca experiencia, diría yo que uno es muy ambicioso y lo motiva a uno las ganas. Entonces, pensábamos que el proyecto no podía quedar ahí y se hizo como un plan integral de la zona. O sea, paralelo al encargo, se nos ocurrió a los del equipo que teníamos que dejar algo, o sea, como tocar el entorno inmediato. Habían unas antiguas bodegas de los cafeteros, en desuso ya. O sea, que uno sabía que eso tenía que transformar. Está el Palacio de Exposiciones, está el Teatro Metropolitano. O sea, que había demasiada infraestructura y al frente estaba la gobernación, estaba el Pujarra. O sea, era evidente que teníamos 2 lotes vecinos, 3 lotes vecinos que no podían resistir la condición que tenían en ese momento. O sea, se hace ese plan, se genera un plan maestro
que finalmente no se concreta como tal, pero suscita la idea del concurso del centro de convenciones. De ahí surge muy rápido el concepto de Plaza Mayor, que fue un concurso público. De hecho, ese proyecto es de Daniel Bonilla, Giancarlo Massanti, fueron muy inteligentes porque yo concursé también. Y hay veces, yo creo que porque conocía tanto el lugar, mi proyecto se alejaba de la misma arquitectura que ya habíamos hecho. Era un proyecto, llamámoslo pivote, por todas unas líneas, digamos, de flujos de peatones. Yo hice una pieza muy contundente, que siempre me ha gustado, pero los colegas con una inteligencia absoluta, y yo creo que la manera como se hace también una buena ciudad, bajaron, digamos, la guardia, no querían reinventarse nada, tomaron un ejemplo, un proyecto que estaba funcionando perfectamente y lo llevaron a tal punto que su materialidad, pues la misma piedra, los mismos materiales, la planta, la geometría de planta, a veces hay muchos elementos y lograron eso. O sea, y creo que fue muy inteligente el jurado al decir, mire, hay un paso absolutamente natural de algo que está funcionando que se crezca. Como cuando uno visita una buena ciudad, Santiago de Compostela, por decir algo, que uno ve que parece que el mismo arquitecto ha hecho todo, o sea, el mismo material, y eso me parece absolutamente muy noble y muy inteligente de ese proyecto, o sea, tanto para los arquitectos como para los jurados, en realidad, y creo que fue un éxito como tal, el proyecto. ¿Cómo ves hoy la formación de los futuros profesionales? ¿Salen preparados como para ejercer la arquitectura o tienen que hacer esa experiencia que en medicina sería la residencia? Mira, yo creo que yo la verdad ya hace un par de años no estoy de planta en la academia, o sea, me he limitado más a unos cursos específicos de maestría. De hecho en Argentina me han limitado un poco. Pero por lo que veo, porque tengo una experiencia, yo tengo practicantes, o sea, aquí en el estudio prácticamente el 80% del trabajo, el 70% se hace con practicantes. Tengo practicantes de Venezuela, tengo practicantes de Santa Fe en Argentina, he tenido por casi 5 o 6 años. Y veo que sigue siendo un elemento indispensable, esta noción antes de entrar al terreno ya profesional, pasar por un estudio y sobre todo un estudio en donde ellos puedan entender que no hay esa diferencia, insisto, entre lo académico y lo profesional. O sea, este estudio es como si estuviera haciendo un trabajo cualquiera en la universidad, se hacen 1000 maquetas, se hacen 1000 bosquejos, se hacen dibujos por computador, se hacen esquemas a mano, se investiga, se busca información, o sea, como se haría un proyecto realmente en la universidad, o como se hace un proyecto realmente en la vida concreta. Veo que ha ido pasando algo sencillamente con lo del exceso de uso del computador. Hay veces hay mucha distancia consciente de lo que la persona está dibujando. Yo no sé cómo explicarlo técnicamente, pero hay una capacidad de abstraerse del diseño en el computador que es muy difícil cuando lo estás haciendo o trabajándolo a mano. No es que se necesite trabajar a mano, y obvio, es una herramienta absoluta, pero hay mucha capacidad de desinformarse mientras trabajan creyendo que saben. O sea, hay un bache curioso.
signos distintivos de tu trayectoria es ese saber interpretar un poco aquello que está necesitando la gente, aunque no te lo pueda decir, ¿no? De hecho, yo sostengo una de mis, casi que mi discurso permanente en la academia es, le digo al estudiante, mire, la mejor herramienta es aprender a escuchar lo que se ve. Eso que parece tan sencillo, no lo es tal, pero es fundamental. Y siempre creo, de hecho lo hice mucho como profesor, yo sostuve que parte de mis talleres se hacían sobre las obras que yo estaba ejecutando. O sea, era, mire, yo creo que podemos hablar sobre el terreno real y no sobre una abstracción de lo que es la construcción, lo que es la arquitectura, que es un lugar, que es un programa, que es el rito de un programa. Y en otro aspecto hacíamos proyectos uno en uno. Yo fui de los profesores que indujimos en la bolivariana el prototipo a escala real. ¡Bueno, ma! ¡Que lo gocen! En Santa Fe de Argentina, mis amigos Carlos y Regina Faria. ¡Ahí nomás! ¡Uy! 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 ¡Cámara! Hoy estamos en tu casa estudio, tu lugar en el mundo, y quisiera que la describas para poder conocerte un poco más. Primero voy a arrancar confesando algo, o sea, si bien este ha sido, digamos, mi taller, yo diría que casi que el 70% del tiempo de mi práctica. Yo estuve viviendo en Buenos Aires 2 años, tuve un microtaller involucrado con la vivienda, estuve en Medellín y tuve 3 oficinas distintas en Medellín, y estuve 2 años en Bogotá, y tuve otra oficina absolutamente deliciosa. Y después de estas andanzas, y de ahora que estoy hace 2 años aquí otra vez de planta, tengo que reconocer que hay algo, lo dirían, cósmico, no encuentro otra explicación, que me es absolutamente cómodo y más placentero diseñar. El exceso de concentración, el que logras acá en el estudio, es absolutamente como un mecanismo absolutamente privilegiado y potente para trabajar la arquitectura. Y de cierta manera es una perspectiva constante. Tú le decías cuando entraste que si esto es como el paraíso, es el confín del mundo, qué sitio tan delicioso. Es que el verlo permanentemente me inspira mucho a tratar de recualificar al máximo cualquier intervención en la ciudad. O sea, creo que las ciudades han ido perdiendo unas velocidades absolutamente alarmantes. Esto que puede estar pero lo tiene el Central Park, lo tiene el Hyde Park en las ciudades, bueno, está uno, o en el Vicente López, aunque ya le pusieron reja, lamentablemente, ese fenómeno de Buenos Aires me tiene triste. Y es básicamente un sitio de retiro. De hecho, como trabajo acá es bastante extremo. Yo lo primero que hago en la mañana, vengo acá, yo escucho música gregoriana, ahí me siento, yo dibujo todavía con paralela, o sea, yo no trabajo con computador. El sistema es de dibujo, se raya, se esquema, se escanea, van dibujando, redibujan, me pasan. El equipo de trabajo no escucha música. Si se necesita hablar, se tiene que hablar es un poco de lo que estamos haciendo. Y casi que te diría que es un retiro, voy a estar en un monasterio, o sea, creo que el silencio es tal vez de los lujos contemporáneos, bueno, históricos, más sofisticados que hay. Y es algo que, si bien la ciudad se ha preocupado mucho de verdes, de parques, no se ha preocupado seriamente del ruido. Y este lugar es eso, es silencio. Creo que para mí, indudablemente, el silencio es indispensable a la hora de trabajar. O sea, no soy capaz de trabajar con aparatos sonando, todo el mundo hablando, con equipos de sonidos, con una ciudad, con un tren encima. O sea, la verdad, me habitué a esto. Mi casa está aquí a 200 metros, es metida en el bosque,
Y considero que el silencio y la creación y el arte son dos elementos que trabajan de la mano. Y también creo que a esta tranquilidad, digamos, a esta reserva, que es necesaria para decantar todo lo que vos ves, todo lo que vos lees, se le agrega los viajes. O sea, yo por eso digo que un viaje a Buenos Aires, a Nueva York, o sea, metida la ciudad en una inyección, o sea, intravenosa, te llenas de información. Estos lugares son especiales para decantarlos. O sea, yo no contesto el celular en la mañana, no contesto correos en la mañana, o sea, simplemente me concentro en arquitectura. Es muy difícil hoy, por los tiempos que nos dan, que son muy breves, por las exigencias técnicas, cada vez tenemos que manejar más técnicos, o sea, ya uno maneja 18 técnicos, 19 especialistas. Esa concentración se me hace fundamental. Y de esta forma vamos llegando al final del presente programa de colección de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que comenzó allá por el año 1991 y que semana a semana ininterrumpidamente se da cita a sus pantallas para compartir la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal, o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces, hasta cualquier momento. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas, muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.